Bueno, ahí se ve, ¿no? Todavía no. Ahora sí, yo lo veo. Ahí va. Sí, sí, se ve. Ahí no llego a ver dónde poner para presentar, chicas. ¿Ustedes ven dónde poner para presentar? Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Bien, tardes. vos. Hola, ¿qué tal? Fíjate en la parte superior a la derecha, así que dice presentación, dispositivo, ¿no es ahí? Más, a la derecha, Ahí ahí. va. Muchas gracias. No hay nada. Listo, Carly. Cuando vos quieras. Genial. Espera, dame un segundo que estoy cambiando el orden de esto que me... Ahí va. Bueno, mientras tanto voy presentando a Carla. Carla es licenciada en psicología, es parte del equipo de internación de Figueroa Paredes, de internación en el equipo de salud mental. También es concurrente del Hospital Ramos Mejía. ¿En qué año estás, Carly? Ya termino, ya está. Ya. En 3 meses. En tres Las, meses se las termina. Quinto año. finalizaciones, las finalizaciones de concurrencia son muy emocionantes porque son muy complejas también. Cuesta mucho llegar hasta ahí. Sí, mucha emoción. La verdad que sí. Qué lindo. Y bueno, y ahora está terminando su especialización en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Sí, en la Así UBA que bueno, también. con todo Queda ese poquito. saber, nos va a dar esta clase. Bueno, gracias por conectarse. Eh, Hoy vamos a ver un poco lo que es la evaluación de riesgo para pacientes con conductas suicidas. Cualquier duda que tengan me interrumpen, espero, a veces yo hablo un poco rápido, me interrumpen y me hacen las preguntas que quieran sin problema, ¿sí? Bueno, si querés, Lu, podés pasar. Bueno, un poco comenzamos con, ¿ibas a decir algo, Lu? No, no, que creo que tiene cierto delay mi pasar, pero bueno. Ah, bueno, no te preocupes. Empezamos un poco con lo que es la epidemiología, en qué situación estamos con el tema del suicidio. Es un problema bastante importante en la actualidad. En los últimos años viene creciendo la cantidad de eh, tanto de intentos como conductas suicidas en general, la tasa de mortalidad por suicidio en Argentina y también en América Latina, bueno, y a nivel mundial también va creciendo a lo largo de los años, en Argentina sobre todo en los jóvenes. Eh, en general, los varones son quienes tienen la mayor tasa de suicidio consumado y las mujeres tienen mayor tasa de intentos. Eh, en los jóvenes es la segunda causa de función eh, y en los adultos mayores tienen la mayor tasa de suicidio en Latinoamérica. Así que tanto los adultos mayores como los jóvenes son nuestro grupo etario de mayor alerta a la hora de evaluar. Podemos seguir. Bien. Bueno, siempre comenzamos esta clase con algo de los términos relacionados con el suicidio para diferenciarlos, porque a veces se confunden un poco y vale la pena aclararlos. Hay que dividir y diferenciar todo lo que tiene que ver con las conductas de todo lo que tiene que ver con las ideaciones, porque no son exactamente lo mismo, y obviamente con la intención, ¿sí? Eh, las conductas es todo lo que las personas hacen, ¿no? Son como las acciones. Una conducta de riesgo, por ejemplo, son todos los comportamientos que pueden ocasionar algún tipo de daño en la persona. Una conducta autolesiva son todos los actos que ocasionen algún tipo de agresión, de dolor, son los cortes, son los pellizcos, son eh, algunas personas se golpean en diferentes partes del cuerpo. Lo pueden ver en las bibliografías como CASIS, las conductas autolesivas, que son conductas
autolesiva sin intención suicida, se refieren a esto. Y bueno, y la conducta suicida que abarca desde las ideaciones hasta la elaboración de un plan, la obtención de los medios y finalmente el consumo del acto, ¿no? Todo eso hablamos cuando hablamos de conductas suicidas. Y después, por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las ideaciones, ¿no? Eh, con lo cognitivo, con el pensamiento de. La ideación de autolesión son todas las ideas relacionadas con hacerse daño o generarse una lesión, pero sin hacerlo, ¿no? Por eso es la diferencia con la conducta autolesiva. Y la ideación suicida también tiene que ver con esto, las ideaciones o los pensamientos de servirse como agente de su propia muerte, o sea, de terminar con la propia vida. Y la ideación de muerte, a diferencia de la ideación suicida, puede no tener que ver con la intención de terminar con la vida, sino más bien con el pensamiento de la no existencia o de la muerte en sí, sin necesariamente queriendo terminar con la vida. Y hay que tener una gran alarma de todo lo que tiene que ver con la intención, porque uno puede pensar pensar alrededor del suicidio, pero no tener intención de hacerlo, y esa diferenciación es muy importante. Cuando nosotros empezamos a evaluar que además de ideación suicida hay intención, obviamente que estamos ante un panorama mucho más grave. La intención es, eh, obviamente, ya un deseo subjetivo y tener como el plan o la disposición de realizar el acto de terminar con la vida, ¿no? O de la intención de autolesión también, ¿no? De estar queriendo hacerse daño de alguna manera. Podemos seguir, Lu. Pensaba esto en también, aparte de la evaluación de riesgo como momento, pensaba en el consultorio la implicancia que tiene, porque obviamente diferenciar esto es lo que va a decirnos cómo actuar en ese momento, ¿no? Digo, Por si supuesto. vamos, ahora después cuando veamos evaluación, vamos a ver de qué manera preguntar, qué preguntar, en qué focalizar, pero por ahí una ideación de muerte, ¿no? Digo, en el espacio de consultorio no es lo mismo, o sea, no nos va a requerir lo mismo, la misma terapéutica que una intención suicida, ¿no? Digo, entonces está bueno Tal tener cual. esta diferenciación también Tal para cual. la consignación. Está re bueno lo que decís, porque lo que vayamos a hacer va a ser muy distinto, pero eso, aunque tienen distinta gravedad, todos son muy importantes. O sea, una ideación de autoagresiva o heteroagresiva es alarmante también. Es verdad que con eso no vamos a indicar una internación, que es como el último recurso, ¿no? Pero sí es algo que tiene que ser prioritario en el tratamiento. Yo no puedo seguir trabajando cualquier otra cosa, vínculo, no sé qué, o lo que sea, si yo detecto que hay una ideación suicida, aunque sea sin intención. Tiene que ser prioritario por lo menos en el tratamiento. Así que por eso empezaba con el tema de la epidemiología, es un problema bastante importante hoy en día y nosotros somos muy responsables con nuestros pacientes, entonces tenemos que estar alerta ante estas cuestiones. Bueno, continuamos con algo del marco legal. Bueno, sabrán seguramente que nos rige la ley de salud mental. eh, que tiene el espíritu que tiene la ley de salud mental en general es proteger los derechos y las decisiones de los pacientes, ¿no? Ese es como su espíritu todo a lo largo de la ley, pero sí permite la ley la internación tanto voluntaria como involuntaria si la persona se encuentra en riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros. ¿Qué quiere decir riesgo cierto e inminente? Es un riesgo para la vida de la persona que es seguro, ¿no? Que no nos deja dudas, que es verdadero y no tenemos duda de eso. Obviamente que después en la realidad quizás eso a veces es medio complejo para los profesionales, pero lo que busca la ley es que no sea la primer decisión que tomemos, sino más bien que cuidemos también eh, los derechos del paciente justamente y que podamos utilizarlo cuando creemos que es muy necesario, ¿no? Cuando creemos que sin eso puede correr riesgo su vida.
hay que tener en cuenta que, bueno, lo que dice la ley es que es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y que debe ser utilizado cuando otras alternativas terapéuticas no están funcionando, ¿no? O creemos que no son viables, ¿sí? Pero con estas salvedades se permite tanto la internación voluntaria como involuntaria, es decir, tanto si el paciente está de acuerdo como si no está de acuerdo. Aunque en los dos casos siempre hay que intentar, bueno, excepto que la situación en el momento no lo permita, pero intentar conversar con el paciente del por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo y poder permitirle preguntar, sacarse las dudas, ¿no? Entender por qué es más beneficioso que otras alternativas. Bien. ¿Cuándo voy a realizar una evaluación de riesgo? Bueno, siempre que en el consultorio, o bueno, o en otros contextos, en nuestros casos es en el contexto de internación, pero en el caso de ustedes va a ser en el consultorio, siempre que encuentro al paciente con un intento de suicidio o un intento de autoagresión también, eh, o que esté expresando ideas de suicidio o ideas autoagresivas o obviamente intenciones, ¿no? Si hay intenciones aún más, o, y esto es importante, cuyas acciones lo sugieren, aunque no lo refiero, lo niegue, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy frente a un paciente que yo vengo evaluando desesperanza, tristeza, mucha inhibición, que su discurso es eh, sumamente negativo o triste o tendiente al llanto o lo que habla es muy, muy desesperanzador, yo tengo que asumir que puede ser que esté pensando o en lastimarse o en terminar con su vida o hacerse daño y tengo que evaluar, hacer esta evaluación de riesgo, valga la redundancia. Entonces, puede ser que no lo refiera, porque esto pasa mucho a veces con los profesionales de, ay, no me lo dijo. Puede recontrapasar que no te lo diga, esto hay que preguntarlo directamente y claramente. Si yo sospecho que por su ánimo o sus expresiones puede estar pensando en hacerse daño de alguna manera, se lo tengo que preguntar, ¿sí? Tengo que empezar a hacer esta evaluación. Bien, Esto tiene que ver también con toda la serie de mitos, ¿no?, que hay alrededor de la evaluación de riesgo y el suicidio como concepto y como decisión, de que hablar fomentaría, de que hablar del tema fomentaría la idea del suicidio cuando está comprobado que todo lo contrario. todo lo contrario. Es literalmente todo lo contrario. Hablar de eso, una persona que lo está pensando o que está muy angustiada, quita un poco de la angustia, da la posibilidad de esperanza, da la posibilidad de pedir ayuda, es literalmente todo lo contrario. Así que no tengan miedo, pregunten y traten de hacerlo a veces por propios miedos o por propias creencias, se patean estas preguntas porque prefiero no saber que después no saber qué hacer. Y es peor, porque, porque podemos evitar algo muy grave, ¿sí? Preguntando. Bien, medidas iniciales de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya decido que tengo que empezar a hacer una evaluación de riesgo porque sospecho que puede haber idea o ideación suicida o intención, eh, tengo que tener en cuenta estas cuestiones. En primer lugar, abandonar cualquier otra actividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía otro paciente, tiene que esperar. Yo pensaba hoy trabajar sobre que tiene que rendir un examen, no se trabaja sobre eso, ¿sí? Necesito tiempo, si está terminando la sesión y me tenía que ir, bueno, no. Igual que el paciente se abandona cualquier otra actividad y se le dedica a poder completar la evaluación de riesgo en ese momento. No se hace mañana, ¿sí? Porque si hay una intención clara, yo tengo que responder en el momento. Mañana quizás es tarde. Entonces, se abandona cualquier otra actividad. Se pregunta, como decíamos recién, de forma clara y abiertamente sobre la ideación. Después vamos a ir viendo estilos de preguntas, pero como para adelantar un poco, es
de forma clara es, ¿estuviste pensando en o hacerte daño o en terminar con tu vida? Ustedes pueden utilizar diferentes palabras como les queden cómodo, pero siempre siendo claros y abiertos, ¿sí? La urgencia no es sinónimo de prisa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy sospechando ideación suicida o alguna conducta suicida, es urgente hacer la evaluación de riesgo en ese momento, pero eso no quiere decir que tengo que ir rápido. Le tengo que dar tiempo a la persona, le tengo que dar espacio para que pueda expresarse, tenemos que respetar los silencios, tenemos que respetar el tiempo que necesita el paciente para poder expresar lo que siente, que a veces es muy difícil, ¿sí? Bien, se debe favorecer la atención receptiva y humanitaria, ¿no? Esto parece obvio, pero eh, a veces se minimiza o se utiliza lenguaje peyorativo para hablar con pacientes que han intentado hacerse daño o terminar con su vida. Obviamente, no hay que hacerlo. Las personas hacen lo mejor que pueden con lo que les está pasando. Y eh, si están pensando en terminar con su vida es porque la están pasando muy, muy mal. Y hacen lo mejor que pueden, incluso cuando eso que están haciendo no está bueno, como lastimarse, pero es lo que les está saliendo. Entonces, es necesario ser empáticos y poder tratar eh, de brindarles un poco de compasión, pero esto, sin fragilizar, ¿no? Como dice, o sea, es una postura compasiva, te entiendo, empática, dándole lugar a la emoción, sin fragilizarlo. Es decir, a la vez tenemos que poder dar un poco de esperanza, ¿no? De poder dar la confianza de que va a poder salir de esta situación, pero validando el sufrimiento, ¿sí? Bueno, y esto, ¿no? Evitar opiniones peyorativas, prejuiciosas, negativas. A veces lo que gatilla la idea suicida son problemas o cuestiones que quizás particularmente nos parecen chicos, niños. Bueno, hay que dejar las valoraciones personales de lado y validar lo que para esa persona en ese momento está siendo angustiante, ¿sí? Y tomarlo con la importancia que tiene. Bien, Pensaba en el trabajo también con adolescentes, que es una población como tan tal cual. atravesada por esto, cuando familiares, ¿no? Sobre todo después de varios intentos o personas que tienen varios antecedentes, padres, madres, cuidadores, dicen cuestiones como, bueno, es un llamado de atención o cosas que escuchamos mucho, que son muy frecuentes, de poder también acompañar esta reflexión, de decir, bueno, si así fuese un llamado de atención, ¿no? Digo, ¿hasta dónde llega esa persona poniéndose en Claro. riesgo, ¿no? Entonces, evidentemente, ese llamado de atención es muy grande, si es que eso es así, y poder como dialectizar un poco algo de eso. Me parece que está muy bueno esto que decís. Tal cual, sí. Sí, bueno, en el caso de la clínica estarían con ustedes, ¿no? Pero también escuchar cuando hay algo de esas expresiones peyorativas o invalidantes de parte de familiares o de parte de otros profesionales de las instituciones, en las internaciones. Bueno, yo estoy en una clínica que es una clínica general, así que hay enfermeros, hay médicos y hay que trabajar sobre todo mucho con eso. Nosotros siendo psicólogos estamos más acostumbrados quizás a estas formas, eh, pero hay otros profesionales que no tanto y nosotros tenemos que estar alertas porque estamos del lado del paciente, ¿no? Siempre. Bueno, eh, acá vamos a conversar un poquito qué voy a evaluar, ¿no? Entonces, en el riesgo, eh, yo elegí traer eh, los diferentes factores de riesgo y protectores que están en los lineamientos de atención a la conducta suicida de adolescentes que da Nación. Pero ustedes van a encontrar de esto bibliografía a montones. eh, Todas tienen como una presentación parecida, quizás con otro orden o focalizando otras cosas, eh, pero más o menos todos van por este lado. Primero vamos a hablar de todos los factores de riesgo que vamos a ir evaluando y después vamos a hacer una aclaración de en dónde hacer foco de todos, ¿sí? Bueno, primero, letalidad del método.
Si querés, bien. La letalidad del método es algo que vamos a evaluar, eh, que es muy importante, ¿sí? No es lo mismo que alguien esté intentando o que esté ideando terminar con su vida con, por ejemplo, un arma de fuego o tirándose abajo del tren o tirándose desde la altura que con ingesta de sustancia o de algunas sustancias, porque la letalidad de uno va a ser más alta que el otro. Igualmente, siempre tenemos que diferenciar la percepción de la letalidad de la persona, porque recuerdo, ¿no? Casos de adolescentes que estaban seguros que tomando 4 o 5 comprimidos de X droga iban a poder terminar con su vida y entonces ahí lo vamos a tomar como una letalidad alta, ¿no? Si bien sabemos que quizás no pone tanto en riesgo su vida como tirarse abajo del tren, pero sí fue la percepción de la persona. Entonces ahí estamos hablando de mayor riesgo. Porque creyó que sí, con eso iba a terminar con su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué método utilizan? Es importante preguntar y evaluar. Puedes seguirlo. Planificación. Después vamos a ir viendo con las preguntas que vamos a ir haciendo a los pacientes, pero la planificación eh, del suicidio es muy importante porque habla de mucho riesgo. En algún momento o he escuchado profesionales decir, quien escribe una nota, una carta, en realidad está llamando la atención y entonces no es que se quiere morir, sino que no, no, chicos. Eso habla de que está planificando su suicidio y eso es más riesgo, es al revés, ¿sí? Eh, Puede ser que después de la planificación, por alguna otra cuestión, no termine culminando el suicidio, pero eso tiene que ver con factores distintos. La planificación habla de mayor riesgo, al revés, ¿sí? Así que haya estado pensando el método, cómo hacerlo, que haya dejado carta de despedida, eh, las circunstancias en las que concretó el plan, si ya lo hizo o que lo piensa hacer, por ejemplo, eh, a veces buscan estar solos, buscan un horario en donde la familia no regresa por un tiempo o apagan los celulares, ¿no? Entonces, que van coartando las formas que tienen los demás de poder salvarlos o ayudarlos. Eso obviamente que nos habla de mayor riesgo, ¿sí? El grado de impulsividad también, que es como, sería como el otro extremo, también habla de mayor riesgo, como la otra cara. Un plan minucioso que viene hace muchos días pensando para concretarlo, habla de mucho riesgo, pero también una persona que sistemáticamente, bajo circunstancias chiquititas, tiene conductas agresivas o autoagresivas de forma impulsiva, también va a ser, nos va a hablar de más riesgo, porque tenemos poco margen de prever eso, ¿sí? Eh, y obviamente el grado de impulsividad, ¿no? ¿Qué hace con esa impulsividad? Si lo que termina haciendo es un daño muy grande, ¿no? Eso también nos va a dar una pauta de alarma. Podemos seguir. Perdón, chicos, quiero hacer un comentario. No sé por qué motivo, pero la reunión tiene un tiempo, le queda poco tiempo. Me llama la atención porque este es un Zoom, digamos, que no tiene límite de tiempo. Si les parece, Ok. para no hacer todo a las apuradas, ¿sí? Podemos cortar acá, yo hago un link más largo de tiempo y a las personas que no son de Visam se los envío ya por mail, ¿sí? Se los envío ahora mismo por sus mails, así si podemos seguir. ¿Les parece? Ok. Porque si no ¿Ahora se nos va decís a o hacemos cortar. alguno Y es más? que si no, nos quedan 7 minutos, como ustedes quieran. ¿Les parece Dale, mejor hacerlo ahora si seguimos de largo? Me parece más dale, prolijo. dale. Dale. Bueno, mil disculpas, ahora lo envío.